Seguimos aquí en La Trama y bueno, como les prometía, tenemos ahora debate económico. Tenemos al señor José Luis Espert. ¿Cómo le va? Qué elegante. Hola, que es el... ¿cómo le va? Para venir a verte, a vos y acá. Al señor el gran jefe. Claudio Te tacho Sucho. lo de debate. La única vez que discutí con él tuvo razón él, así que me quedo callado ¿Ah, y sí? lo escuchan. Bueno, por ahí se pueden invertir Sí, las nada, cosas. está Te todo puedes bien. equivocar. Quiero empezar, sí, vamos a ver cómo surge esto. Dejemos que fluya, viste que ahora está de moda decir eso. Vamos a escuchar una entrevista que hizo ayer el presidente, que está bastante enojado, tuvo tramos que un poco se puso bastante nervioso. Está calentito, don Alberto. ¿Qué le pasa, Alberto? Alberto? Está como que de repente... Alberto, tómese un té de tilo, señor presidente, algo. Cálmese, hombre. Se le salta la térmica. Bueno, el presidente habló del default, lo vemos. La Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo con los acreedores. Y algunos acreedores han tomado una tesitura de mucha dureza que por momentos no se entiende. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos hacer en la medida que esto no signifique más postergación para Argentina. Y además no vamos a comprometer más de lo que podamos comprometer porque esta Argentina, que cada tantos años cae en default, no me gusta. Bueno, ahí el presidente se está refiriendo a BlackRock, el fondo de inversión, que ayer estuvo muy duro y dijo el gobierno profundiza el camino del deterioro económico, el deterioro económico. ¿Le podemos explicar a la gente, a la gente que solo está manejando la economía de su casa, digamos, que no tiene por qué tener herramientas económicas como para entender tecnicismos, qué significa este enojo del presidente y qué pasa si finalmente caemos en default? ¿Qué posibilidades tenemos de caer en default, en el noveno default? Para la gente que nos está viendo, ¿qué significa default? Default es no pagar lo que debes. Entonces yo le digo a la señora que nos está mirando, ¿qué opinaría si ellos han prestado plata? Si tienen un comercio, por ejemplo, y vos trabajás con algo de crédito, fiando. ¿Qué le pasaría a la persona que fió a gente que le compró y no le pagó y que le prometió que le iba a pagar dentro de algún tiempo y después no le paga? No la pasaría bien la gente. De hecho, hay mucha gente que está endeudada hoy y no puede pagar, es cierto. Pero para razonar fácil estos temas de la deuda pública y el default hay que pensar en la economía diaria. Insisto, vos tenés un comercio, vendés zapatos, vendés pan, vendés suelas, no sé lo que sea, cintos, vendés secadores de pelo y vos fiás. Y no te pagan después, te fundís. Entonces, yo creo que las deudas se pagan. Y además hay otra cosa acá, aunque mejor esto sea un poquito más complicado, pero la deuda pública se sanciona todos los años en el Congreso. Entonces, esta política que nos funde cada tanto, no se puede hacer la distraída con la deuda pública. La deuda pública la sanciona la política en el Congreso todos los años. Vos decís, es una responsabilidad de la dirigencia política. Pero por supuesto, si no quieren pagar la deuda, ok, no la paguen, pero no se vuelvan a endeudar nunca más y todos los años tienen la oportunidad de no endeudarse. Sin embargo, se endeudan. Y después son tan caraduras que dicen que no la pueden pagar. ¿Me entendés? Una cosa... ¿Qué significa, Claudio, este endurecimiento de los fondos de inversión que ayer, bueno, de algún modo hubo como dos grupos, ¿no?, de estos fondos de inversión? Unos fueron muy duros y esto hace que, bueno, que se genere desconfianza donde digamos, que no se sabe realmente si se va a hacer el canje o no. Está muy bien. Primero, es verdad que estamos en default quizás hace bastante tiempo porque Argentina perdió el crédito voluntario cuando vino el fondo allá por el 2018. El pero default también es cierto, soft. Sí, pero también es cierto que Macri también asumió en default y es cierto que Kirchner también asumió en default y es cierto que Eduardo también asumió en default y es cierto que Menem también asumió semi en default. Con lo cual es una estructura que habla de nosotros más de un gobierno. Primer lugar. Claro, claro. Como Sería el habla, noveno default. La discusión entre BlackRock o los fondos y el gobierno no está tan lejana en plata. A veces discuten por muy poquito. Tiene que ver con más con un marco legal. ¿Qué dicen los fondos? Yo te acepto este canje, pero después vamos por más justicia americana. O sea, te cambio la cláusula de acción colectiva, que ahora es liviana, en el 2016 se hizo liviana, mucho más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque no dudo de tu capacidad de pago, aparte dudo, pero no dudo tanto, sino de tu voluntad de pago, porque cada tanto me volvés a perjudicar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos con una ley un poco más estricta de la que tenemos hoy. No sé por qué, pero todos los que lo hablamos la vez pasada,
Todos los que hacen un contrato con la Argentina no quieren ley argentina. Y no Argentina, confían. Claudio, y Argentina no quiere más ley americana. No quiere quiere menos, o lo mismo. O no sé si será, porque cuando ves, si estamos hablando 51, 53, 50, Sí. 51, ya no es una cuestión del Estado, porque el Estado igual tampoco va a recuperar el crédito por más que arregle o no arregle. Sí, Es un claro. tema de privados. ¿Qué pasa si se le cortan los créditos a los privados en un momento que la pandemia va a terminar y vas a necesitar mucha inversión? Esta ¿Cómo? sería la consecuencia directa de La consecuencia la vamos a ver, no la vamos a ver ahora, ni mañana, ni pasado mañana, quizás no pase nada. La vamos a ver en los años, en el próximo tiempo. Hay 16.000 millones de dólares de deuda privada que vence en la Argentina. Los YPF de este mundo, los Arcor, etcétera. ¿Van a conseguir renovar el crédito? Y si no, ¿Qué van a maduridad tiene esa deuda, Claudio? Hay mucho con legislación americana. YPF, por ejemplo, tienen que Pero pagar plazo que es 2 años promedio, 3, 4, 4 5. años, 16.000 palos, de los cuales Ah, 4 ponele un años. 7% de interés, vencerán 6.000 palos por año. De los cuales, por ejemplo, YPF va a necesitar 1.500 millones de dólares. Entonces, si no los renueva, ¿qué va a tener que hacer? Claro, Ir a lo que dice pedirle... Claudio es muy interesante, Laura, para los que nos escuchan, nos ven. Bajémosle un poquito Si a tierra. Argentina entrara en default con la deuda pública, con la deuda del Estado, a lo mejor eso para el Estado no es un gran problema, porque difícilmente con los problemones que tiene, nadie le va a prestar, aunque no defaultee o aunque salga en realidad el fútbol. Estamos en default hoy. El O problema, lo que decir, dice eso no Claudio, va a hacer que es para los nosotros privados. tengamos crédito. Y el una, hecho. y una cosa más. Es para los privados, dice él. Suponete que vos vivís en un edificio donde una persona dejó de pagar las expensas. Todos están pagando las expensas y uno dejó de pagarlas. Y no pasa nada. Nadie lo jode, está todo bien. Sí, no pagues más las expensas, no pasa nada. ¿Cuánto te crees que el resto tarda de dejar de pagar? ¿Cuánto tarda el resto en dejar de pagar las expensas? Entonces, la posición de un fondo es, pará, no me importa tanto si vos no pagás, pero si yo no hago nada, si vos no pagás y yo no hago nada, no hay riesgo moral. Sí, de algún Entonces- modo está regulando a los Entonces todos los demás, países ¿no? van a decir, che, yo tampoco te pago. ¿Y por qué al fondo le pagás el 4% anual y el 100%? Y a mí me querés pagar 3 o menos y con una quita, aunque es pequeña. Y después vas a los... Es toda una educación. Si vos decís, bueno, vamos a hacer una gran moratoria. Entonces el que está pagando impuestos dice, pará, no entiendo. Si no pagás... Bueno, está pasando esto, Laura, ¿no? no Digo, nos a engañemos, nivel de la economía No nos engañemos. real. Aunque Argentina no entra en default de la deuda pública, no es que esto es un vergel al día siguiente, o tampoco, si seguimos en default, porque ya estamos en default, no es que el país incendia después del día de que no salgamos en default. La cuarentena, de la manera que la ha encarado el gobierno, está provocando un cráter con la economía. Hay un derrumbe en la economía. Acá está cerrando comercios a mansalva. Gente que se va a quedar sin futuro, como hace un podólogo, pedicuro, un tipo que vendía telas. La cantidad de bares, de comercio, las empresas de turismo, los lugares de turismo que van a cerrar. Claro, la pregunta o sea, lo que viene es es un cráter si había, económico. José Luis, un cráter. otra opción, ¿no? Porque del otro Sí, lado claro que había tenés... opciones, sí. ¿Cuál podría ser Pero, esas a otras ver, opciones? Todo se podría haber hecho diferente y mucho mejor. Si tenés un minuto, te Sí. voy a dar mi hipótesis, Sí. porque lo que yo Porque hubiera digo, hecho es muy tiene que ver... fuerte, te interrumpo un segundo, es muy Sí. fuerte lidiar con el miedo de la gente, ¿no? De hecho, ahora tenemos Ah, bueno, un montón pero de el gobierno no ha políticos parado de meterle miedo a la gente. contagiados. También, No, pero- claro. Pero el gobierno no ha parado de meterle miedo a la gente. Porque acá hay que decir la verdad, este es un virus que contagia mucho y mata muy poco. Con todo el valor que tiene la vida, yo no es que esté despreciando la vida, pero digo, meter semejante miedo parecería ser que estamos en un virus que te mata a todos. Y en realidad, eso es estadística, no es opinión, es dato. Esto es un virus muy mortal para una población de 75 años hasta para arriba y que incluso ha tenido algún problema de salud importante previo, como tuberculosis, por ejemplo. Pero es un virus muy contagioso, pero no es mortal. El miedo que le ha metido el gobierno a la gente es justamente de manera deliberada para transformar a la cuarentena en una épica. Acá estamos frente a la épica Vos de la decís que hay cuarentena. un plan, hay un sí, plan. claro, hay un plan, no hay duda. ¿Y el plan persigue fines políticos y económicos? Probablemente, pero... Ahora, pero el costo lo va a ver, pagar... el costo kirchnerismo económico hace- lo va a pagar Alberto Fernández. Sí, probablemente. Pero a lo mejor le sale mal la joda, pero la jugada es la crisis económica que se avecina o las dificultades económicas. Es culpa de la pandemia, la cuarentena está perfecta, nada que ver, es al revés, te diría. Bueno, hoy salió Alberto Y- Fernández diciendo que el hecho de que la TAN se vaya de la Argentina, que después me gustaría que habláramos un Sí. poquito de eso, tiene que ver con la pandemia, porque esto Por pasa en eso, todo el mundo. la pandemia es la causa el problema y nosotros desde el gobierno, dice Alberto Fernández, o el gobierno, vamos a ser los artífices del rebote, de la recuperación. Totalmente fuera de la realidad, fuera de la realidad. ¿Por qué?
Porque hay una épica acá de la pandemia, que es esta. La pandemia provoca la crisis y yo te saco la crisis. Ahora, ¿por qué esto? El gobierno quiere hacer una épica de la minimización de los muertos y la minimización de los contagios. O sea, la idea del gobierno es, yo tengo que hacer una épica, yo tengo que ser el número uno en esto, en el número de menor cantidad de muertos y en el número de menos contagiados. Ahora, ¿cómo minimizo la cantidad de contagios? Suponete que no nos mienten con los muertos. Bueno, de hecho hubo un editorial en The New York Times elogiando la cuarentena argentina. Ahora, suponete que vos querés minimizar la cantidad de contagios. Los muertos eso no lo puedes ocultar. Pero los contagios sí puedes ocultarlo. ¿Cómo? No testeando. Ahora, ¿cómo haces para proteger a la población sin testear? Cuarentenando. Por eso la cuarentena esta es eterna. Porque hay una decisión estratégica de no blanquear la cantidad de contagios para hacer de eso una épica. En lugar de importar millones de test desde el día 1, que esto empezó allá por enero, febrero, no se ha importado nada de test. Argentina no testea a nadie, comparado con lo que testean países de similar ingreso per cápita, incluso de la región, justamente porque hay un objetivo de ocultar el contagio. Está complicada también, ¿cómo? ¿No? Chile testeaba mucho más que nosotros. Está bien, pero eso no quita que es clave testear. Acá lo que debería ser hecho es lo que han hecho los países civilizados. ¿Qué han hecho? Testean de manera masiva, separan el rebaño que está sano del que está enfermo, y ni hablar a la población de riesgo, y cuarentena solo ese rebaño. O cuarentena sola parte de la población. El resto, vida normal. Porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que acá, en parte, nosotros somos responsables también de esto, no solo el gobierno, pero... Sí, apelar un poco a la responsabilidad, un poco lo que pasa en Uruguay, ¿no? No puede ser que acá estemos 90 días... con comercios cerrados que se están fundiendo, gimnasios, bares, restaurantes, insisto, es una locura esto de tener el país cerrado. Vamos a hacer un pequeño corte, José Luis y Claudio, y después volvemos con tema Vicentín y tema Latam. Corte chiquitito y volvemos. Las cosas que pasan fuera de cámara en este debate, lo más interesante. Seguimos con Claudio Suchovicki y José Luis Espert. Claudio, tema Latam y tema Vicentín. Vamos a suponer que ya está discutido, debatido y todo el mundo ya está enterado y quizás ahí no tengo tanto valor agregado. Pero hablemos de futuro. Porque hay una señal de futuro en las decisiones de ambos. O sea, pongamos que Vicentín se expropia. Vamos a Latam, que vos digas, bueno, mira todo lo que pasó, pandemia, etcétera, pero se va de la Argentina. Entonces es como que vos tengas 3 programas, de tele, de radio y en el diario. Y digas, bueno, no puedo bancar 3 proyectos. Lo que vos vas a pensar, cuál te deja más, cuál va a ser mejor. Y eso va a hablar de qué expectativa futura vos tenés de ese lugar. Entonces, al irse por los líos sindicales o lo que fuera, la decisión de irse es la decisión de dónde no quieren invertir. En Vicentín, vos tomalo como un banco. Hay productores que le dejan la mercadería y después cobran en la medida que van. Vos dejas un depósito en un banco y después vas retirando en la medida que quieras. Pero mirarlo de cara al futuro, repito de nuevo, suponete que ahora salven y le paguen a algunos productores. ¿Vos te crees que después los productores nuevos le van a vender al Vicentín futuro si lo van a utilizar como referente de precio? Y mirá si lo vacían. ¿Y por qué? Vamos a la experiencia. Yo saqué esta cuenta, comparto con ustedes. Repsol ejerció la acción de oro sobre YPF en el 99, ¿no? Las dos empresas valían 15.000 millones de dólares. A las dos les fue mal, petroleras, etcétera, lo que fue. Hoy Repsol vale 13.000 millones de dólares. 13.000. Y YPF vale 2.000. Repsol en el medio cobró 5.000 millones de dólares por la expropiación del 50%. Tenemos que redondear esto, pero que te interesa mucho lo que estás contando, pero redondeémoslo para que se comprenda. Si vos sumás lo que cobró Repsol por el 50% de YPF y lo que vale hoy, el gran ganador fue el expatriado. El que le sacaron, expropiado, perdón, al que le sacaste la compañía. Es el que cobró, el que tiene la guita y el que zafó de algo peor. Si vos mirás los casos de expropiación en Argentina y ves el comportamiento de la empresa posterior, hasta Correo puedes decir, el que más ganó es al que expropiaron. Es como, sacame la compañía, llévatela y encima cobraron plata. Es interesantísimo esto y vamos a seguir profundizando en esto. Espert, muchas gracias por haber estado. Muy buenas noches. Señor Suchovicki, muy didáctico como siempre.